Yo he sido el que ha iniciado esto. Este fue el momento de la detención y de la última aventura de Juan Moreno Cuenca, conocido como el Vaquilla. El miércoles 12 de diciembre del 1984 fue detenido en Barcelona tras fugarse el día anterior junto con otros 5 presos. El delincuente más conocido de la España de los 80 empezó a delinquir con tan solo 10 años. El destino que tenga dentro de la función policial la Comisaría de Pueblo Nuevo habla aquí en representación de otros tantos compañeros que han conocido al Vaquilla desde su inicio en la delincuencia hasta la actualidad. Es decir, él se inicia ya por el año 73 cometiendo una serie de delitos sin importancia en aquella época, descuidos, hurtos, etcétera. Es de destacar que estos chavales en aquella época para llegar al volante se ponían cojines porque no podían conducir, no tenían visión si no elevaban su altura. El entorno social y marginal, junto con la relación de delincuentes adultos sumado a la falta de oportunidades en el conjunto de la sociedad, convierten al Vaquilla en el líder de la delincuencia. Sufre trágicas experiencias, enfrentamientos a tiroteos con fuerzas policiales. Yendo en un coche en una persecución por la Guardia Civil muere un acompañante suyo, el Loquillo, que era un cuñado de su hermanastra, la Isabel, hermano pequeño del famoso conocido y tristemente también Antonio Román Heredia, alias El Pote, que en el ametrallamiento le causa la muerte. Más tarde, otro colega suyo, consorte en su hecho delictivo, el Caracaballo, también sufre un tiroteo con la Guardia Urbana y cae muerto. Estas trágicas experiencias y esta supervivencia a que él tuvo que someterse le crea un liderazgo, un líder entre la delincuencia juvenil, y le crea una popularidad a la que se vio sometido y respaldado por todos sus colegas de la época. Ya en el año 75 empieza a conocer a delincuentes con mayoría de edad penal que se aprovechaban de su situación de minoría para encartarle como principal autor en toda la comisión de los hechos delictivos que llevaban a cabo. Esta circunstancia todos la conocían y en el caso de ser detenido siempre le atribuían al Vaquilla que él era el autor. Nosotros lo veíamos cuando por ejemplo pasaba con los coches robados por aquí. Con tan solo 14 años, atropelló a una mujer con el coche que conducía tras robarle el bolso. La acumulación de condenas acaba convirtiendo la prisión en su segunda residencia. Su biografía se basará a los 14 años en una multitud de viajes al hotel con barrotes, liderando la prisión modelo con un motín desde una celda de la Quinta Galería en abril del 1984. No es un motín, ¿eh? A ver, un momentito, por favor. ¿A tomar algo de leche? ¿Es tu única comida en el día de hoy? Agua. Para conseguir la heroína que hace, pues robar a su propio compañero, se convierten en inmorales, ¿no? Nos convertimos en inmorales. Yo me incluyo dentro porque yo soy consumidor de heroína. Yo empecé a pincharme en la cárcel, conocí la heroína en la cárcel y desde entonces estoy pinchando. El desenlace del motín acaba con la entrega de heroína al protagonista y el posterior traslado a la prisión de alta seguridad de Lérida 2. Pues, ¿con qué se le disuade? Con una pena, pues es que realmente la pena no cumple esa función casi de disuasión, ¿no? Es muy difícil que a alguien le digan, tú no te escapes porque si te quedas aquí cumples 30 años, en cambio si te escapas cumples 32. Sí, no tiene opción. La primera obligación del preso, como se dijo siempre, es frase gráfica, es escapar. Una prisión con instalaciones más modernas y seguras no serán suficientes para frenar a el más conocido delincuente del barrio de La Mina. No conozco exactamente el caso de Lérida, pero en la Modelo, por ejemplo, en la tercera galería, que es de primarios, pues hay 400 internos para 4 funcionarios. O sea, la relación interno-funcionario es 1 por cada 100. Y en la cuarta galería sucede lo mismo. El miércoles 12 de diciembre a las 7 de la tarde,
el Vaquilla y 5 reclusos más se escapan de la prisión disfrazados de funcionarios. Tras simular una autolesión uno de ellos, obligando su traslado a la enfermería, robarán varios vehículos y se dirigirán a Barcelona. En ese momento, solo habían 4 funcionarios en la prisión para controlar a más de 400 presos. A la voz de alarma de los funcionarios se establecerán controles. El Vaquilla es admirado por muchos y odiado por otros. Lo del Vaquilla, que no debía de estar en la cárcel, debía de estar en el cementerio y muchos como él. Porque si es una de las mejores prisiones que tenemos en España, ¿cómo se pueden escapar tan fácilmente? Eso ya es la combinación que pueden haber de gente de adentro y de afuera. Bueno, yo estaba allí labrando la tierra, preparando para sembrar algunas cosas. Mi hijo me dijo, dice, mira papá, vienen 5 personas de por allí lejos. Entonces vi, sí, por el campo venían 5 personas, pensé que serían gente del ayuntamiento o algo. Y entonces vi que se dirigían hacia la casa. Y cuando ya estaban cerca, empezaron a hablar de que era muy bonito aquello, con un aire más bien optimista. Y entonces me dijeron el problema que tenían el coche averiado, se les había averiado y que se quería hacer el favor de llevarles al mecánico más cercano. El otro cuerpo policial, la Guardia Civil, ha recibido la llamada de un joven indicando que se han llevado de rehén a su padre. Entonces marchamos una cosa de medio kilómetro o algo así y me hicieron meterme en el capó. Me dijeron que me estuviera allí quieto, tapado con una manta y que no me moviera. Que si no me movía no me iba a pasar nada. Pero que si hacía algo, que me dejaban frito, eso fue la palabra. Podríamos hablar, para el supuesto, pues no sé, una persona que puede abandonar un establecimiento o quebrantar la condena, pues no se toma un automóvil en la puerta, con lo cual se podría producir un delito de robo. A lo mejor lleva armas, entonces podría haber un delito de tenencia de armas si no tiene licencia, que luego a continuación pues enfrenta a personas o toma rehenes. Entonces se van produciendo muchos delitos. De todos esos existiría una conexidad y conocería pues normalmente en este caso el juzgado de Barcelona. O sea que hay 2 cosas distintas, el quebrantamiento en sí y los delitos que se pueden cometer después. Cual lo localizarán más tarde en el bosque atado a un árbol. La primera información que tengo es por la policía, de que se está produciendo un tiroteo, creo que es en las calles París y Villarroel, creo que, ¿no? Entonces, yo me imagino que mucha gente dirá, bueno, se lo podían haber cargado ya y nos quitábamos el problema encima. Yo, de hecho, ya lo he oído, de ayer a hoy. O ya va siendo hora, o a ver si la próxima vez, o ya la gente ya habla de la próxima vez que se fugue y demás. Yo en este caso, pues claro, creo que el comportamiento de la policía es de destacar, en el sentido de que me imagino que después de estar noches sin dormir, persiguiendo establecidos controles en Barcelona desde primeras horas de la mañana, y después de sucesos anteriores que han pasado aquí en Barcelona últimamente, pues bueno, es muy de agradecer en este caso que no se haya cebado, que no haya tirado a dar en el sentido de querer ir a por ese tema, simplemente adoptar una actitud defensiva. Creo que es bastante interesante. La persecución empezó en la Facultad de Económicas de la Avenida Diagonal de Barcelona, donde nos pasaron un aviso del centro de operaciones, cual nos indicaban que en el peaje de Martorell un vehículo conducido por 5 personas se saltó la barrera. Ahí nos facilitaron la matrícula y cuando lo vimos empezamos una persecución por toda la avenida Diagonal hasta la plaza de Calvo Sotelo. Ahí se produce el primer tiroteo por parte de la policía. El vehículo se detiene en la esquina de la calle París y la calle Villarroel cuando se produce un segundo tiroteo. Los delincuentes no iban armados, si bien una bala hiere al Vaquilla. Este se está quejando que tiene una herida en la espalda y mi compañero le mira a ver qué tiene. A primera vista se ve que tiene una herida de poca consideración porque casi no tenía sangre. Me manda un tiro en la espalda, anda. No me quiere, mira, no me quiere. Aquí en la espalda, en la espalda.
¿Qué tienes, eh? Ahora viene una prueba. Falleció de cirrosis en el Hospital Can Ruti de Badalona el 19 de diciembre del 2003, con tan solo 42 años. Sus padres y hermanos están enterrados junto a él en el cementerio de Girona.